aplicación de la gestión actual de los senadores, donde el MAS tenía 2/3, se modificaron una decena de artículos. La mayoría de la población está incómoda. Salen a las calles, bloquean, las redes están que explotan. Pero esto, al fin y al cabo, ¿qué significa? Los asambleístas salientes dejan a los entrantes las normas a su medida. Un cambio de las reglas del juego. Número 1. Para ciertos casos, no necesitará buscar consenso de la oposición. Número 2. Podría desembocar en que se hagan informes beneficiando o perjudicando a conveniencias políticas. Número 3. Otro tema preocupante es la posibilidad de cambiar el orden del día. Esto significa que podría hacerlo a antojo y provocar que los parlamentarios opositores no sepan ni a qué están entrando a la asamblea, porque al llegar encontrarían otra agenda para ser tratada. Número 4. También está el hecho de que para cerrar el debate ya no hace falta 2/3. Podría traducirse en que el MAS, por ser mayoría, cierra las discusiones, sin escuchar siquiera a los opositores. Número 5. Lo más preocupante y molesto es la modificación al acceso de la fuerza del orden, ya que asegura que con esto se podría condicionar tanto a militares como a policías a demostrar lealtad. Los 2/3 son una garantía para consensuar y debatir temas relevantes, además de garantizar la participación de la minoría. Los 2/3 se introdujeron producto de los acuerdos políticos del principio de la década de los 90, en el marco de la construcción y reformas que se dieron después de que el país retornara a las sendas del sistema democrático. Se establece la figura de los 2/3 porque la evolución de la calidad democrática de un sistema político en un país depende de que no se abuse de la mayoría parlamentaria y exista un equilibrio con la minoría parlamentaria. Para que averigües y formes tu propia opinión, te dejamos los artículos que fueron cambiados. Aquí está la lista. Buenas noches a todos, mi nombre es Ahmed Morales Alfaro, soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública y soy coordinador de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Ahmed, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Quisiera saber tu posición y tu punto de vista al respecto de los 2/3, todo lo que está aconteciendo y qué perspectivas hay para Bolivia y cómo la población se está moviendo al respecto. Bueno, primeramente tenemos que entender algo muy importante. La población hoy en día se está movilizando sin tener un conocimiento básico o real de lo que está sucediendo en el país y de lo que conllevan estas modificaciones. Ambas cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, tienen un reglamento interno de debate, con el cual se rigen y toman las decisiones dentro de la Asamblea. Este reglamento fue modificado para cambiar la necesidad de llegar a 2/3, es decir, a que más del 66% de los miembros presentes voten a favor o en contra de una moción. ¿A qué nos referimos con esto? Hay algunos puntos específicos dentro del proceso legislativo que requieren de una mayoría mayor a la absoluta, es decir, al 50+1. Estos puntos están muy relacionados con temas como, por ejemplo, la agenda diaria, el tiempo de debate, el orden del día, entre otras cosas. Ahora, muy contrario a lo que la gente piensa, no todas las leyes necesitan de 2/3 para aprobarse, y eso es un punto muy importante que hay que aclarar porque hay muchos posts en internet, hay muchas personas que están compartiendo información falsa y están confundiendo a la población. No se necesitan 2/3 para aprobar todas las leyes, sino solamente para cosas puntuales. Incluso las modificaciones que se hicieron a estos reglamentos internos de las cámaras, tanto de senadores como de diputados, no pueden cambiar los que especifica la Constitución del Estado, como por ejemplo la de iniciar un proceso de censura contra los ministros, como por ejemplo la elección del defensor del pueblo, o para elegir a los representantes frente al Tribunal Electoral. Estos son puntos que todavía requieren de los 2/3, aún con las modificaciones que se hicieron, porque no pueden ir encima de la Constitución.
Los artículos que se modificaron sí son un problema para garantizar la equidad representativa con los nuevos legisladores electos. ¿A qué me refiero con esto? La gente que ahora va a entrar a ser diputado se va a ver en la imposibilidad de cambiar esa norma porque ya fue modificada por unos 2/3 del movimiento al socialismo y ahora van a tener que jugar con estas nuevas reglas para legislar. Hay algunos puntos que sí son muy importantes y que afectan directamente a la gobernabilidad o a la estabilidad y coyuntura política del país, como es, por ejemplo, el caso de la elección de los generales de las Fuerzas Armadas. Otro problema es, por ejemplo, el cierre de debate. Ahora, con simple mayoría, en medio del debate para aprobar o no aprobar una ley, el movimiento al socialismo, que sí controla la mayoría de los escaños, va a poder dar por terminado un debate y llevarlo directamente a la votación. Como de igual manera va a poder cambiar el orden del día ahora, ya no requiriendo de los 2/3, sino simplemente por mayoría. No es algo que involucra a todo el proceso legislativo. Es cierto que solamente son algunos puntos, pero son puntos muy importantes y que van a llevar a problemas a la hora de continuar con este nuevo proceso legislativo que van a encarar las nuevas autoridades electas. Ahora, como proyecciones a lo que va a suceder en Bolivia, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas es la gobernabilidad. El partido de gobierno que ahora va a asumir el poder se va a enfrentar a una Bolivia distinta a la que tenía el año pasado durante la presidencia de Evo Morales. Para ellos es muy importante la necesidad de asegurar un control un poco más férreo sobre las instituciones, sobre las Fuerzas Armadas, sobre las fuerzas policiales. Y esa es una también de los principales factores que los impulsó a tomar esta medida de modificar el reglamento de una forma legal, pero se podría decir que bastante cuestionable y tal vez podríamos decir ilegítima, ya que ellos están en un periodo extendido mediante una resolución del Tribunal Constitucional por el tema de la pandemia, por el atraso de las elecciones, y que ellos se metan en las últimas sesiones de la Asamblea a modificar este tipo de reglamentos y obligando a los nuevos legisladores a mantenerse con estas normas desde la entrada, es algo que sí es cuestionable y que sí es preocupante para el ejercicio de las minorías, para el ejercicio de la representación de las minorías en ambas cámaras. Disculpa, ¿existe alguna forma de revertir? ¿Existiría? Desde el punto de vista de, claro, que se pueden cambiar las leyes, eso está claro, pero como ciudadanos, ¿hay alguna forma de hacer, de que funcionen nuevamente los 2/3? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta, claro, hay mecanismos regulares, hay pasos que se tienen que seguir y las acciones que está tomando la gente, obviamente por iniciativa, por frustración de tomar las calles, tratar de imponer un paro en las ciudades, no son las correctas. Primeramente porque no vivimos una realidad como la del año pasado. Las empresas están muy dolidas, los independientes están muy afectados por la crisis y obligarlos a cerrar sin una planificación previa siquiera, sin el contacto que había entre instituciones, como lo hubo en el año pasado durante el paro cívico, hace que la gente viva una incertidumbre constante. Los negocios no saben si abrir o cerrar, los negocios no saben si van a poder transitar por un lado o no, ya que todo es bastante sorpresivo. Al único que están perjudicando con ese tipo de acciones es a los mismos ciudadanos, que al no tener la certeza de si van a poder abrir, si van a poder movilizarse, etcétera, etcétera, su economía está fuertemente vulnerada por ese tipo de acciones. La gente tiene que remitirse a los mecanismos regulares, como son, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, buscar otras formas de presión, buscar otras formas de representación también de su voz, de su pensamiento, que conlleve por ejemplo, la aparición de representación en las asambleas de la cruceñidad, los comités cívicos, que se presenten en contra de esto, pero mediante los mecanismos regulares. Algo que están haciendo los partidos, por ejemplo, es promover una moción de inconstitucionalidad basándose en de que esto no es legítimo en algunos artículos de la Constitución. Eso ya está mucho más ligado a la interpretación misma del derecho que a la validez o no validez legal que pueda tener esta modificación, porque ellos sí tenían la capacidad de modificar este reglamento. La Constitución sí los avala para cambiar estos puntos, pero como es bastante cuestionable, están tratando de interpelar con otras cosas. Es un tema bastante delicado y es bastante incierto, pero la población directamente
tal vez por una iniciativa popular, pero es bastante difícil que puedan modificarlo, porque es una competencia directamente de la Asamblea y de sus cámaras. Claro, podríamos decir que es un accionar legal, pero no ético. Exactamente, tal cual. Es bastante cuestionable, no es ético, pero sí está avalado en la norma. Importante recalcar el hecho de que no nos perjudiquemos como bolivianos, que no nos perjudiquemos como ciudadanos imponiendo un paro mal organizado, siendo abusivos entre nosotros. Estamos saliendo de una situación muy delicada. Hay muchas personas que sufren bastante, hay muchos negocios que sufren bastante. Las excusas como a mí nadie me paga para estar aquí, o esto es por la democracia, esto es para no ser Cuba, esto es para no ser Venezuela, no son válidas a la hora de parar a una persona que simplemente está buscando cómo ganarse el pan del día a día. No son válidas para una persona que tiene deudas acumuladas, que no sabe si el día de mañana va a poder conservar su trabajo, si esta inestabilidad en el país continúa. No nos pongamos la soga nosotros mismos. Busquemos otras medidas de protesta, busquemos otras medidas de presión. La toma de instituciones públicas, si bien no puede tener un alcance tan grande con la coyuntura actual y los gobiernos cambiando de mando, es mucho más efectiva y es mucho más lógica que parar las calles por las que circulamos nosotros y por las que necesitamos pasar para poder realizar las actividades que van a llevar la comida a la mesa de los hogares bolivianos. Seamos conscientes, seamos solidarios.